Y bueno, nuestro pastor quería invitarle porque sin duda va a traer bendición en este día, va a dar el Señor a nuestras vidas a través de su siervo. Y bueno, no quiero robar más tiempo, vamos a escuchar al pastor Gary, vamos a darle ese tiempo para que él traiga la enseñanza de esta mañana. Bien, muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a todos, la verdad de corazón, gracias por estar en su lugar. Yo sé que otros están en camino, pero ya vamos a enfocarnos, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Hermanos, la verdad quiero decir, es un privilegio ver lo que Dios está haciendo por acá. Amén, hermanos. Y gracias, pastor, por la invitación, pero también iglesia, gracias por sus sacrificios, su entrega al Señor. Es evidente que el Señor ha honrado, ¿verdad?, en los pasos de fe, los pasos de obediencia, Señor. Dios siempre bendice el creyente obediente. Amén, hermanos. Entonces me da ánimo verlo. Entonces es un privilegio ser misionero, ¿verdad? Ser misionero entre el pueblo hispano, la verdad. El Señor no solamente me perdonó, me salvó, pero también me llamó. Yo era pastor de una iglesia americana, inglés, por casi 13 años, pero luego el Señor me llamó a ser misionero, hermanos. Y es un privilegio trabajar entre el pueblo hispano. Y una bendición grande para mí estar aquí con ustedes hoy en la mañana. Hermanos, vamos a la Biblia, amén. Mateo capítulo 8. Una enseñanza básica de la importancia de desarrollar su fe. Su fe. Amén, hermanos. La Biblia habla mucho de la fe. Aún dice, ustedes saben lo que dice Hebreos 11:6, ¿verdad? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Amén, hermanos. Entonces vemos que la fe es algo esencial en su vida. No puede caminar con Dios sin fe. Amén, hermanos. Entonces les invito, hermanos, en reverencia a la palabra, si usted físicamente puede, póngase de pie, hermanos. Vamos a leer algunos versículos. Estamos en Mateo 8, bienvenidos a todos. Mateo 8, comenzando el versículo 1, si me hace favor, seguirme con su vista. 8 al 13, y aquí vemos el contexto. Jesucristo hablando de fe. Y entonces vamos a aprender algunos principios aquí, hermanos, para aumentar, desarrollar nuestra fe. La Biblia dice, el versículo 1, cuando descendió Jesús, el versículo 5, ¿verdad? Mateo 8, 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Mira, un Salvador compasivo. Amén, hermanos. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. A otro, ven y viene. A mi siervo, haz esto. Y lo hace. A oírlo Jesús se maravilló. Solamente vemos esta frase, se maravilló, 2 veces en referencia a Jesús. Eso es uno. ¿Qué es el contexto? La fe. Sígueme, el versículo 10. A oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel ha llegado, ¿qué dice, hermanos? Tanta fe. Entonces Jesús vio en ese centurión, este gentil, algo que no había visto aún en Israel. Piénsalo bien, hermanos. Sigue el versículo 11. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, se sentarán con Abraham, Isaac, Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, o sea, los judíos,
serán echados a las tinieblas de fuera. Allí será el lloro, el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Cristo, en el contexto, hermanos, hace un contraste entre los judíos y este centurión, el gentil. Los judíos, Israel, el grupo, hermanitos, que debería tener fe, que debería caminar con Dios, ¿verdad? Dios Jehová. Ellos tenían el conocimiento bíblico, la base, pero dice Cristo, ellos no tenían fe. En contraste, vemos un gentil que no tenían la misma base, pero sí tenían fe. Vamos a verlo, hermanos. Oramos. Señor, gracias por cada familia, cada joven, todos los que han llegado. Señor, sigue, Señor, prosperando el camino para que otros lleguen a tiempo. Señor, te necesitamos, nos humillamos delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos crecer nuestra fe. Queremos, Señor, desarrollar nuestra fe. Háblanos, Señor. Si hay alguien aquí que no te conoce, Señor, espero que hoy sea el día de su salvación. Lo pedimos todo en nombre de Cristo. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. Hermanos, la Biblia nos enseña claramente, estamos hablando de la importancia de que aumentar su fe, desarrollar nuestra fe. La Biblia nos enseña, hermanos, que la vida cristiana comienza por fe. Amén, hermanos, por fe. La Biblia dice en Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y ese no de vosotros, es don de Dios, es un regalo, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí dice claramente, la vida cristiana comienza por fe. Hermanos, por fe aceptamos lo que dice la Biblia en cuanto a nuestro pecado. Aceptamos por fe lo que dice la Biblia en cuanto al sacrificio de Cristo, su sangre derramada, su resurrección. Todo lo creemos, lo aceptamos por fe. La vida cristiana comienza por fe. Pero también, hermanos, dice Colosenses 2:6. Por tanto, Colosenses 2:6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, en Él. La Biblia dice 3 veces, hermanos, el justo por la fe, ¿qué dice? Vivirá, vivirá. Hermanos, sí, su vida cristiana, su caminar con Dios, comienza por fe, hermanos. Pero sígueme, hermanos, debe continuar por la fe. ¿Está conmigo, hermanos? Dios quiere que crezcamos en nuestra fe. Dios quiere que confiemos más y más en Él. Que realmente de corazón vivamos por fe. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo, hermanos? Vemos aquí un buen ejemplo en ese centurión. Hermanos, rápido, hoy en la mañana voy a darle como 4 principios nada más. Sígueme en la Biblia. 4 principios, hermanos, que nos ayudarán a aumentar nuestra fe, desarrollar nuestra fe. Es una cosa, sígueme, es una cosa, comienza bien. Es otra cosa, terminar bien. Tenemos que aprender, hermanos, cómo andar por fe. Vemos el primer principio allí en los versículos 5 al 6, hermano. Mira lo que dice. Dios quiere que nuestra fe crezca, ¿verdad? Aumente. Mira lo que dice Mateo 8, 5 y 6. Vemos la primera verdad que nos ayudará a aumentar nuestra fe. Dice el versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Ustedes pueden ver allí el primer principio. Este hombre llegó no pidiendo algo por sí mismo.
No pidió algo por sí mismo. Él pensaba en los demás. Él estaba pensando aún en el contexto, en su criado, en su esclavo. Él estaba pensando en el bienestar de otros. Él reconocía, ¿verdad?, que su criado anda mal, anda con necesidad. Oh, hermanos, espero que me entiendan, hermanos. Dios no puede usar la persona egoísta. Dios no puede bendecir al cristiano que sigue viviendo por sí mismo. Yo soy padre. Tengo 39 años en mi matrimonio. El Señor me ha bendecido, mi esposa y yo, con 8 hijos. Amén. Yo sé que soy gringo, pero de corazón latino. Amén. 8 hijos, 12 nietos. La familia va creciendo. Y qué fácil es enfocarme tanto en mis necesidades. Qué fácil es, hermano, enfocarnos en nuestras metas, en nuestros planes, en nuestro futuro. Usted sabe lo que estoy diciendo. Jóvenes, cuidado, jóvenes, cuidado. No es malo prepararse, no es malo pensar en lo que sigue, pero lo malo es cuando nos enfocamos tanto en nosotros mismos que perdimos la visión de las necesidades alrededor de nosotros. Hermanos, el primer principio, la primera verdad que nos ayudará a aumentar nuestra fe es comprometerse a vivir por otros. Oh, hermanos, comprometerse a vivir por otros. Piensa, hermano, aún en su vida de oración. Piensa, hermanos, en su lista. Hermanos, ¿qué es el enfoque? Obvio, todos nosotros tenemos necesidades, hermanos, pero también los demás. Y hermanos, yo he visto la mano de Dios cuando yo me enfoco más en las necesidades de otros. Yo he notado Dios cuidándome a mí. Oh, hermanos, a veces nosotros debemos evaluar nuestros motivos. Aún a veces nos acercamos a alguien como quiero ser amigo, pero realmente tenemos otro motivo equivocado. Voy a acercarme no para dar, pero más bien para recibir de él o de ella. ¿Está conmigo, hermanos? Cuidado. La primera verdad que vemos aquí, ese centurión, estamos en Mateo 8, ellos que están entrando, Mateo 8, 5 y 6, ese centurión, ese gentil tenía fe y su fe va creciendo y el Señor le escuchó y lo contestó. ¿Por qué? Tenía un enfoque en otros. Ese centurión, ese gentil estaba dispuesto a dar, estaba dispuesto de gastar sin la expectativa de recibirlo, de recibir nada. Hermano, en qué ambiente va a crecer nuestra fe? Es cuando decidimos, Señor, ayúdame a mí, comprometerme, servir a otros, vivir por otros. Amén, hermanos. Otra verdad que vemos, hermanos, en el contexto. Mire el versículo 8. Vemos ese centurión rogándole al Señor por su criado, por su esclavo. Y dice Cristo, Jesús le dijo en el versículo 7, yo iré y le sanaré. Vemos un Salvador tan compasivo, un Salvador tan sensible a la necesidad. Cristo vio algo en el corazón de ese centurión. Dice, cuente conmigo, yo voy a hacerlo. Pero él dice en el versículo 8, aquí vemos la segunda verdad que nos ayudará a aumentar, desarrollar nuestra fe. El versículo 8, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. No soy digno. Amén, hermanos. No soy digno. Hermano, yo quiero que ustedes entiendan bien conmigo el contexto.
ese centurión reconocía que él no pudo hacer nada por su criado. Él tenía que, como usted, como yo, él tenía que reconocer su dependencia en Dios, su dependencia en Dios. Ese centurión, él era un hombre en primer lugar de poder. Él era hombre de poder. ¿Cómo lo sabemos? Dice, hermano, aquí en esta época, en esos tiempos, el centurión era capitán en el ejército romano. Un centurión era capitán sobre más de 100 hombres. Este fue un hombre de poder, un hombre de autoridad. También era un hombre de muchas posesiones, no solamente de poder, pero un hombre de posesiones, como lo sabemos. Hermanos, aquí vemos en Mateo 8 la historia de ese centurión, pero también, si quiere, vamos a Lucas. Guarden su lugar, Mateo 8, Lucas capítulo 7, vemos la misma historia, pero Lucas nos dio otro detalle bien importante de la misma historia. Lucas 7:5 dice así. Vamos a el versículo 4. Ellos vinieron a Jesús, le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque está hablando de ese centurión, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Oh, ese centurión era un hombre de poder, pero también era un hombre de ¿qué? Dinero, posesiones. Él tenía lo suficiente, él mismo construyó un templo por los judíos, sinagoga por los judíos. También, hermano, obviamente era un hombre de ¿qué? Posesión, no solamente posesiones, pero posesión. Hermanos, todo en la área y todos fue un hombre conocido, un hombre reconocido. Tenía influencia en la sociedad. Un hombre así, hermanos, pero ¿qué es lo que estamos aprendiendo de él? Aún a pesar, sígueme, un hombre con poder, un hombre con posesiones, un hombre con posesión en la sociedad, todavía era un hombre que bien humilde. Bien humilde. Hermanos, ¿sabes qué es lo que impide? Muchas veces lo que nos impide más ser usado por el Señor es soberbia en nuestro corazón. El obstáculo más grande a veces, hermano, y la razón por la cual nuestra fe no puede crecer, no puede aumentar, no puede, hermano, desarrollar como debería, es porque andamos con tanta soberbia. Hermanos, otra vez, la esencia, sígueme, la esencia de fe es dependencia. La esencia de fe es dependencia. Depender en Dios, ser humilde, es un reconocimiento. Yo no puedo, Señor, no puedo yo. Aquí es lo que yo veo. Estamos en Mateo capítulo 8, el versículo 8. Dice Cristo: mira, yo iré, yo le sanaré, cuente conmigo. Y vemos este centurión: mira, no soy digno, Señor, de que entres bajo mi techo. Un hombre con tanto poder, tantas posesiones, tanto posesión en la sociedad, capitán sobre más de 100 hombres, hermanos, pero bien humilde. Oh, hermanos, a veces Dios, sígueme, no puede enseñarnos. Dios no puede formarnos. Sígueme, Dios no puede capacitarnos como Él quisiera. ¿Por qué? Porque nosotros casi estamos convencidos que estamos bien, andamos bien, cuando realmente no estamos bien. No andamos bien. Y lo que debemos hacer, hermanos, es humillarnos y a reconocer, admitir: Señor, te necesito, Señor. Estamos notando los principios
de la vida de este centurión que nos ayudarán, hermanos, a aumentar nuestra fe, desarrollar nuestra fe, porque es bíblico: el justo por la fe vivirá. Sí, la vida cristiana comienza por fe, pero debe continuar por la fe. ¿Qué es el primer principio? Comprometerse a vivir por otros. Pero número 2, comprometerse a ser una persona humilde. Humilde. No importa lo que tiene, no importa lo que no tiene. Lo más importante es que usted sea una persona humilde, un joven humilde, un predicador humilde. La esencia de la fe verdadera es dependencia. Tenemos que reconocer: Señor, te necesito. Yo no puedo vivir la vida sin tu apoyo, sin tu guía, sin tu poder divino. Amén, hermanos. Oh, hermanos, otra verdad que vemos aquí en cuanto, hermanos, en cuanto la fe. Mira otra vez, hermanos, el versículo 8. Vemos otra verdad que nos ayudará a aumentar, desarrollar nuestra fe. Dice el versículo 8 otra vez: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente, ¿qué dice este centurión? ¿Qué dice? Solamente, ¿qué dice? Di la palabra y mi criado sanará. Amén, hermanos. Aquí vemos otra verdad, hermanos, que la verdad me ayuda a mí bastante. Ese centurión confiaba en la palabra dicha del Señor. Él dice: Señor, no tienes que venir y tocarlo. No tienes que venir a mi casa y aplicar aceite. Señor, no buscamos un show. Nada más, Señor, di la palabra. Di la palabra. No tiene que ir, no tiene que tocar, no buscamos una manifestación, Señor. Nada más estoy confiando en tu palabra. Hermano, algo que yo he notado en mi vida cristiana: yo tengo 37 años en el ministerio y todavía me siento como a veces un bebé en la fe. Todavía estoy aprendiendo mucho. Pero algo que yo he notado en mi vida, hermanos, sígueme con sus pensamientos. Hay una conexión íntima entre nuestra fe y la palabra de Dios. Amén, hermanos. Hay una conexión entre la palabra de Dios y el desarrollo de nuestra fe. Hermanos, su fe no puede crecer, su fe no puede aumentar sin la palabra. Ustedes saben, ¿verdad? Romanos 10, 17, ¿qué dice? La fe viene por oír por la palabra de Dios. Otra vez, ¿qué es el principio? La fe viene por oír, ¿verdad? Y oír por la palabra de Dios. Hermanos, mira, Dios toma su Biblia y la aplica a nuestra alma, nuestro corazón, y allí nace la fe. ¿Está conmigo, hermanos? La herramienta apropiada que el Espíritu Santo usa para desarrollar su fe es la palabra de Dios. El centurión tenía que confiar en la palabra dicha del Señor, pero usted y yo tenemos que confiar en la palabra escrita del Señor. ¿Sabes por qué, hermano? A veces usted y yo andamos tan débil en cuanto a la fe, porque no estamos pasando tiempo a solos con Dios en la Biblia. Amén, hermano, mira. Porque andamos tan débil espiritualmente, porque tenemos una mente a veces tan llena de basura. Y Dios no nos puede hablar, Dios no nos puede formar, Dios no nos puede perfeccionar, Dios no nos puede, hermanos, capacitar por lo que sigue. Ya no andamos por fe.
Oh, hermanos, la fe viene por oír por la palabra de Dios. Hay una conexión entre su fe y la palabra de Dios, hermanos. Si usted no va leyéndola, estudiándola, si usted no va poniendo atención en la predicación, mire, Dios le quiere enseñar, Dios le quiere equipar, Dios le quiere capacitar. Pero Él usa la Biblia. ¿Está conmigo, hermanos? Hermanos, ¿cómo puede confiar en alguien que no conoce? ¿Cómo puede usted confiar en alguien que no conoce? No estoy hablando de su salvación, estoy hablando de su conocimiento bíblico. Jóvenes, presta atención. A veces tratamos a enfocarnos tanto en la educación, tanto en el futuro, tanto en la universidad, que ya casi no tenemos tiempo a reflexionar, leer, estudiar la palabra de Dios. Y por esa razón es tan difícil caminar con Dios en el ambiente en que vivimos, en este mundo tan perverso. Pero seguro, hermanos, quiero animarle, si usted pasa tiempo leyendo la Biblia, Dios va a fortalecer su fe. Si usted pasa tiempo a solos poniendo atención en la palabra de Dios, Dios le va a hablar, Dios le va a formar, Dios le va a capacitar, Dios va a hacer algo grande en su vida. La Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Y estamos notando principios, hermanos, principios que nos ayudarán a aumentar nuestra fe, desarrollar nuestra fe, como el fe que Cristo vio en ese centurión. Pues el primer principio, comprometerse a vivir por otros. Dios no bendice a la persona egoísta. Dios no prospera al cristiano que sigue viviendo por sí mismo. Número 2, comprometerse a ser una persona humilde. Ustedes saben lo que dice la Biblia, Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, hermano. Dios está cerca a cada persona humilde. Número 3, comprometerse a obedecer, confiar en la Biblia, hermanos. Como ese centurión tenía que confiar en la palabra dicha por el Señor, usted y yo tenemos que confiar en la palabra escrita. Es lo mismo, hermanos. Número 4, aquí voy a terminar con eso. Otro principio, hermanos, que es bien importante, que Dios va a usar para aumentar nuestra fe. Yo quiero crecer en mi fe, hermanos. Esos son principios bíblicos que nos ayudarán. Amén, hermanos. Aquí vemos, hermanos, el versículo 9. Seguimos en Mateo 8, sacando principios. El versículo 9 que dice, el centurión sigue hablando con Cristo. Acabo de decir solamente, di la palabra, mi criado sanará. Y porque tenía tanta confianza, porque mira, el centurión entendió un principio de la vida. El versículo 9, porque también yo, mira, dice ese centurión, yo soy hombre bajo, ¿qué dice? Autoridad. Ahí está. Dice ese centurión, Señor, yo sé cómo funciona en la vida real. Yo soy hombre bajo autoridad. Yo entiendo este principio de la vida. Dice también, yo soy hombre bajo autoridad. Tengo bajo mis órdenes soldados. Dijo, ve y va, a otro viene y viene, a mi siervo haz esto, y lo hace. Y dice Cristo, a oírlo Jesús se maravilló. ¿Cómo es posible que ese centurión, ese gentil, entendió este principio tan básico, tan importante, tan esencial en cuanto a la fe? Oh, hermanos, espero que me siguen aquí, hermanos. Hermanos, nuestra fe aumenta. Dios sigue formando nuestra fe en relaciones que Dios ha establecido en su vida, en la mía.
ese principio de autoridad. Ese centurión lo entendió. En el ejército romano, un centurión era capitán de más de 100 hombres, ¿verdad? Hay autoridad puestas por Dios en nuestra vida. Por ejemplo, hermanos, Dios ha puesto un pastor sobre nosotros. Dios había puesto padres sobre nosotros. Padres. Dios había puesto maestros en nuestra vida, gobernantes, el gobierno sobre nuestra vida. Y lo que debemos reconocer, hermanos, sígueme, sumisión bíblica es un acto de fe en el plan de Dios por mi vida, no tanto en el carácter de mi autoridad que Él había puesto en mi vida. Sígueme con esto otra vez. Espero que me puedan seguir en sus pensamientos. Sumisión bíblica es un acto de fe en el plan de Dios por mi vida, no tanto en el carácter de la persona que Él había puesto sobre mí. Dios, ¿quién escogió mis padres? ¿Quién? Dios. Amén. ¿Quién llamó y había puesto pastor en ese lugar? Dios. ¿Está conmigo? Y son padres imperfectos, son pastores imperfectos, pero vamos a alinearnos bien con lo que ellos nos enseñan, porque nuestra sumisión no tiene tanto que ver con ellos, tiene más que ver con Dios, quien nos mandó someternos. Entonces, sumisión bíblica es un acto de fe. Es como mi preciosa esposa. Yo amo a mi esposa. Ya tengo 39 años con esta mujer en matrimonio, 8 hijos hasta ahorita. A ver, 8 hijos, a ver. Y ella me ha apoyado, ella me ha sido nada más de bendición y beneficio a mi vida. ¿Por qué? ¿Yo soy hombre perfecto? Olvídalo. Yo soy hombre pecador. A veces inconstante. Pero ella decidió en el matrimonio que ella me va a apoyar, que ella me va a seguir, que ella va a someterse a mí, porque es el plan de Dios por su vida. No tiene que ver que mi marido es perfecto. Olvídalo, soy pecador. Si ella estuviera aquí puede dar testimonio. Pero no está, entonces voy a seguir. Pero hermanos, vemos este principio de ¿qué? De autoridad, hermanos. Nuestra sumisión a esas autoridades puestas por Dios es un acto de fe, hermanos. Estamos confiando más bien en Dios, quien las había puesto en nuestra vida. Déjame clarificar algo, porque es importante reconocerlo en este mundo tan perverso. Las autoridades fallan. Las autoridades fallan. Y hermanos, debemos clarificar algo. Nunca debemos obedecer una autoridad. Nunca debemos obedecer una autoridad, sea padre, sea pastor, lo que sea, que nos manden violar violar la ley moral de Dios, o que nos manden a hacer algo en contra de nuestra conciencia. No es bíblico, hermanos. Debemos seguir en obediencia, confiando en Dios. Es triste, yo he visto en estos años de ministerio padres malvados, padres perversos, aún pastores. Pero el principio bíblico, hermano, es eso: honrar las autoridades que Dios ha puesto en su vida con todo lo que puede. ¿Por qué? Sígueme. Por fe reconocemos Dios va a usar a las autoridades imperfectas para que capacitarme por lo que sigue. Dios los va a usar para equiparme por lo que sigue.
Amén, hermanos. Solamente Dios sabe lo que sigue en su vida, lo que sigue en su ministerio, lo que sigue en su familia. Entonces lo que debemos hacer es confiar en Dios. Y Dios va a usar las autoridades puestas por Él, autoridades imperfectas, pero sí puestas por Él. Oh, hermanos, aquí es lo que vemos en ese centurión. Porque tenía una fe tan grande. Porque él dice, porque yo también, hombre bajo autoridad, Jesús, tengo bajo mis órdenes soldados. Digo, este ve, va, otro viene y viene. A mi siervo, haz esto, y lo hace. A oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel ha hallado tanta fe. Una fe tan grande, una fe tan fuerte. ¿Sabes la razón otra vez? Sígueme. Algunos de ustedes tienen una fe tan débil porque usted no quiere someterse a nadie. Dios no puede aumentar su fe. Dios no puede capacitarle por lo que sigue. Dios no puede bendecir su vida porque usted no quiere someterse a nadie. Y por esa razón no va a crecer espiritualmente. Amén, hermanos. Yo soy casi 62 años. Tengo una familia grande, ministerio, 37 años, pero todavía tengo un pastor. Allí en la Misión Bautista Frontera tengo una mesa directiva con que yo tengo que ser responsable por mis acciones, mis hechos. Amén, hermanos. En mi vida personal, sígueme, en mi vida personal, yo tengo 2 hombres que me llaman cada semana. Cada semana me llaman tempranito. ¿Por qué me llaman? Para preguntarme, ¿dónde andas, hermano? ¿Con quién andas? Amén. ¿Ah? ¿Está en hotel? ¿Está en casa? ¿Dónde andas? ¿Qué país? ¿Cómo andas? ¿Y su lectura bíblica? Amén. Y luego hablamos y después oramos 1 hora juntos. Porque yo quiero crecer, yo quiero ser responsable de otros hermanos, yo quiero que mi fe crezca. Este demanda ser un hombre responsable. Un hombre que me llama, ya tenemos, sígueme, 29 años hablando cada semana. 29 años. Él es mi amigo. Amén. Hermanos, piénsalo bien. Ya es tiempo, perdón. Hermano, no podemos honrar. Mira, si no podemos honrar las autoridades que vemos, ¿cómo podemos obedecer a Dios que no vemos? Por fe tenemos que confiar en nuestro Dios, en su guía, en su capacitación por medio de nuestras autoridades. Hermanos, ¿qué es lo que hemos aprendido rápido de ese centurión? Desarrollando nuestra fe, aumentando nuestra fe, requiere 4 compromisos. 4 compromisos. 1, comprometerse a vivir por otros. Número 2, comprometerse a ser una persona humilde. Número 3, comprometerse, confiar, obedecer la palabra de Dios. Número 4, comprometerse a ser un hombre que honra las autoridades puestas por Dios en su vida. Dios va a usar esos principios, hermanos, para aumentar nuestra fe. Yo creo ustedes están aquí porque quieren crecer en su fe. Bienvenidos, hermanos. Amén. Yo también, yo quiero confiar más y más y más, no menos, más en mi Dios. Quiero que crezca mi fe. Amén, hermanos. Vamos a orar. Yo sé, ahorita viene pastor, ¿verdad? Viene pastor. Pero vamos a dar gracias al Señor. Ya viene pastor. Amén. Él puede concluir como quiere. Gracias, pastor. Amén. Gracias a Dios por esa enseñanza. Y bueno, vamos a esperar en el Señor que la guardemos en nuestro corazón y la pongamos por práctica. Yo estaba escuchando y qué tremenda enseñanza
cómo necesitamos la fe. El fruto de la fe es que obedecemos al Señor. Hay muchos que no obedecemos al Señor porque no podemos creer por fe que Dios cumple sus promesas cuando obedecemos, ¿verdad que sí, hermanos? Pero qué bendición por esa enseñanza. Espero en el Señor que usted la guarde en su corazón y podamos ponerla por práctica. Muy bien, hermanos, sean todos bienvenidos. Vamos a seguir con nuestro programa de